historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. El 3 de febrero de 1813 moría Juan Bautista Cabral en el combate de San Lorenzo, en una acción de arrojo en la que da su vida por salvar la del coronel José de San Martín, un correntino heroico que da su vida en el fragor de la lucha, sabiendo tan solo que era por la emancipación nacional. Cabral había nacido en Saladas entre 1785 y 1790. Era un desconocido correntino, hijo de Carmen Robledo, de condición esclava, y su padre fue Francisco, un aborigen del lugar, peón de estancia de Tomasa Casajús y Casajús, quien luego se casó con Luis Cabral. Para el año 1807, cuando las invasiones inglesas, Juan Bautista se hallaba en Buenos Aires y le escribe a don Luis Cabral con fecha 19 de agosto de ese año 1807,
En la carta le comentaba que se había salvado milagrosamente de ser degollado por los ingleses junto a Gregorio. Le expresa además que el clima no le sienta y que está enfermo de cólico y que se queja de los pocos cuidados que le presta su amo, el señor Riera. Regresó a Corrientes Juan Bautista y permaneció en Saladas hasta 1812. Y el 3 de noviembre de ese año integra el contingente que se embarca en la pura y limpia Concepción del patrón Pastor Pérez. 72 correntinos se embarcan hacia el puerto de Santa Fe y estaban comandados por el teniente Juan Bautista Parret y Figueroa, y emplearon 4 días de viaje en barco. Desde Santa Fe continúan su itinerario a caballo hasta Buenos Aires. Llegan 50 hombres al cuartel de Retiro. En esa fecha, en noviembre, se incorpora Cabral al regimiento de granaderos a caballo, el 19 de noviembre, sometiéndose a instrucción militar, logrando la segunda compañía al mando del coronel San Martín. Partió los primeros días del mes de enero de 1813 hacia San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En el combate de San Lorenzo, llevado a cabo el 3 de febrero de 1813, en las cercanías del convento del mismo nombre, la división que integró Cabral realizó el choque frontal con el enemigo y allí demostró su valentía y arrojo enfrentando al fuego enemigo. ¿Qué pasaba antes del combate de San Lorenzo? ¿Por qué se llega a esas instancias? ¿Qué momentos vivía el Río de la Plata? A los 2 años de haber pegado el grito libertario el 25 de mayo, y había que luchar para asegurar la emancipación que nos estábamos dando. Ya guiados y orientados por la espada de quien llega a constituirse en el máximo héroe de la independencia de estas partes de la América del Sur, el coronel José de San Martín. A principios de 1813 se sabe que en la isla Martín García, fortificada por las autoridades de Montevideo, ahí resistían los españoles al levantamiento revolucionario en Montevideo, y allí está concentrado en la isla Martín García un importante número de soldados a los que manda el capitán artillero Antonio Zavala, vizcaíno él, testarudo, de una cabellera rubia, dice Mitre, que a una estatura colosal reunía un valor probado. Se prepara una expedición fluvial
que dirigirá el corsario Rafael Ruiz con el propósito de destruir las defensas del Paraná y abrir camino del Paraguay. En Buenos Aires, por consejo de una junta de guerra, se decide desarmar las baterías del Rosario y reforzarlas de Punta Gorda, que es hoy Diamante, en las cercanías de Paraná, además de ordenarse al coronel San Martín que proteja con sus granaderos la costa, desde Zárate hasta San Nicolás, por las acechanzas de los españoles ubicados en Montevideo y en la banda oriental. Los atacantes se ponen en marcha ya avanzado enero. Por el Guazú penetran 3 naves de guerra de la escuadrilla montevideana y 11 embarcaciones armadas con 350 hombres a bordo, entre tripulantes y soldados. El 28 de enero pasan frente a San Nicolás y 2 días después fondeaban a la vista de Rosario. Para impedir un eventual desembarco, el comandante militar de la villa, el oriental Ceredonio Escalada, reúne unos 50 milicianos a los que dará apoyo un cañoncito de montaña. Por la noche sigue hacia el norte y en la madrugada del 31, tras recorrer 5 leguas, están frente a San Lorenzo, donde anclan a unos 200 metros de la orilla. Este es el punto, dice Mitre en sus historias, en que el río Paraná mide su mayor anchura, sus altas barrancas por la parte del oeste, escarpadas como una muralla cuya apariencia presentan, solo son accesibles por los puntos en que la mano del hombre ha abierto sendas practicando cortaduras, y frente al lugar ocupado por la escuadrilla se divisaba uno de esos estrechos caminos inclinados en forma de escalera. Más arriba, sobre la alta planicie que coronaba la barranca, festoneada de arbustos, levantábase solitario y majestuoso el monasterio de San Carlos, con sus grandes claustros de sencilla arquitectura, y el humilde campanario que entonces lo coronaba. Un centenar de soldados de Zavala desembarca en las primeras horas de la mañana, llega hasta el convento y se conforma con tomar unas pocas gallinas y melones, dado que el ganado vacuno ha sido llevado al interior, que es lo que buscaban. Y como se acercan los milicianos de Escalada, la hueste montevideana torna enseguida a sus barcos. La jornada concluirá con un cañoneo sin consecuencias. Y en la noche del 31 de enero logra fugar de la escuadrilla un preso paraguayo, avisa a los milicianos que Zavala, quien según él no dispone de más de 350 hombres, se apresta a desembarcar para apoderarse de los caudales que cree están escondidos en el convento y después seguir viaje al norte. Estas novedades son participadas por Escalada el coronel San Martín, quien las recibe sobre la marcha que ha iniciado el 28 de enero. Ese día, cumpliendo órdenes,
partió de Buenos Aires al frente de sus granaderos. Marcha por el derrotero de postas que existen camino de Santa Fe, Santos Lugares, Arroyo Pinazo, Pilar, Cañada de la Cruz, Areco, Cañada Honda, Arrecife, San Pedro, San Nicolás, Arroyo Seco, Arroyo del Medio, Rosario, Espinillo y San Lorenzo, ubicada a una legua del convento y a la que llega el 2 de febrero por la noche. Momentos previos al histórico combate, y cuéntase que fue en una de esas noches memorables que se vio por primera vez a este militar, tan austero como apegado de suyo a la rigidez del uniforme europeo, divorciado con él, trocando espontáneamente su entorchada casaca y plumoso falucho por el humilde chamberco de paja americano, para así, disfrazado, mejor observar los pausados movimientos del convoy que seguía de hito en hito y cuyas altas velas creía a cada paso divisar en lontananza. Al llegar a la costa de San Lorenzo, San Martín, el jefe de los granaderos, se encuentra con un viajero quien descansa en su carruaje. A la sazón desenganchado, es Guillermo París Roberton, el comerciante británico vinculado al Foreign Office, quien será testigo del suceso por ocurrir y lo narrará después por escrito, un testimonio, una descripción muy eficaz y veraz de lo que fue el combate de San Lorenzo. Y llega el combate de San Lorenzo, la única batalla que libra en suelo argentino de hoy el coronel San Martín. Tras reponerse y reemplazar las cabalgaduras cansadas, se reinicia la marcha. Pasada la medianoche, las tropas penetran en el predio rural de los franciscanos y con el despuntar del día llegan al convento, cuyos patios ocupan. A nadie encuentran porque los religiosos se han marchado 2 días atrás ante la amenaza de nuevos desembarcos. Y estos no son mera posibilidad. Tras el realizado el 30 de enero hubo un segundo el 2 de febrero, mas no en la costa sino en una isla vecina. San Martín cuenta con 120 granaderos y los 50 milicianos de escalada. Sabe que Zavala tiene el doble de efectivos. Pero como dice Roberton, duda de que a los montevideanos les toque la mejor parte. Y le agrega al británico: su deber no es pelear. Yo le daré un buen caballo, y si ve que la jornada nos es adversa, póngase a salvo. Sabe usted que los marinos son maturrangos, y a poco de llegar al convento se pone a estudiar San Martín el terreno. Al frente de aquel, dice Mitre en su historia, por la parte que mira al río se extiende una alta planicie horizontal adecuada para las maniobras de la caballería entre el atrio
y el borde de la barranca acantilada, a cuyo pie se extiende la playa, media una distancia de poco más de 300 metros, lo suficiente para dar una carga a fondo. Dos sendas sinuosas, una sola de las cuales era practicable para la infantería formada, establecían las comunicaciones, así como dos escaleras entre la playa baja y la planicie superior. Reconocido el terreno, con el alba ubica San Martín a sus granaderos tras muros y tapias, con los cuales, ensillados y las armas preparadas, ocultos. Desde el campanario ve, siendo ya las 5 de la mañana, que de las naves se desprenden lanchas con tropas rumbo al llamado puerto de San Lorenzo, lugar ubicado al pie del barranco y cercano a la desembocadura del arroyo San Lorenzo. Como allí la orilla es menos escarpada que frente al convento, la pendiente facilita el paso de los 250 infantes de Zabala y el rodar de la artillería, formada por dos piezas de A4, corrida media hora ya se ve asomar por el borde de la barranca a los atacantes. Los españoles formados en dos columnas, con pendones desplegados y alentados por el sonar de tambores y pífanos. Tras descender del campanario, el coronel San Martín ordena a los granaderos montar a caballo y no disparar un tiro, confiándolo todo a sable y lanza. Con su corvo en la diestra, arenga a quienes van a recibir su bautismo de fuego y concluye diciendo: espero que tanto los señores oficiales como los granaderos se portarán con una conducta tal cual merece la opinión del regimiento. Y enseguida se pone al frente de una de las dos divisiones en que ha repartido a la tropa, al frente, en tanto que con la otra hace lo propio el capitán Bermúdez. El coronel San Martín atacará al enemigo de frente, en tanto que su segundo, dando un pequeño rodeo, lo hará por el flanco de los infantes para impedirles la retirada. La aparición de los granaderos sorprende a los españoles. Queda sorprendido Zabala, quien ordena formar a los suyos en martillo, porque no hay tiempo para hacerlo en cuadro. Para describir la acción, nada mejor que leer el parte que redactara Rafael Ruiz, jefe de la expedición. Dice: por derecha e izquierda del referido monasterio salían dos gruesos trozos de caballería formados en columna y bien uniformados, que a todo galope, sable en mano, cargaban sobre él, despreciando los fuegos de los cañoncitos que principiaron a hacer estragos en los enemigos desde el momento que les divisó nuestra gente. Sin embargo, de la primera pérdida de los enemigos, desentendiéndose de la que les causaba nuestra artillería, cubrieron sus claros con la mayor rapidez, atacando a nuestra gente con tal denuedo que no dieron lugar a formar cuadro
sino martillo. Y tras afirmar que la carga inicial ha sido rechazada y que los granaderos se retiran, sigue diciendo: ordenó Zavala a su gente a fin de ganar las barrancas, posición mucho más ventajosa, por si el enemigo trataba de atacarlo de nuevo. Apenas tomó esta acertada providencia cuando vio al enemigo cargar segunda vez con mayor violencia y esfuerzo que la primera. Nuestra gente formó, aunque imperfectamente, un cuadro por no haber dado lugar a hacer la evolución, la velocidad con que cargó el enemigo. Y en todas estas acciones nuestro Juan Bautista Cabral, nuestro saladeño, nuestro enorme hombre de la historia, esa historia la que da lugar a los grandes hombres que pueden haber nacido. Un rancho, altillo, casa o palacio, pero cuando llega la clarinada de la patria, las diferencias sociales y los estamentos y niveles de la vida quedan de lado. Una bandera es la que empuja y nos iguala a todos en el coraje, en la decisión y la convicción. El combate, que no durará más de 15 minutos y quedará decidido en los primeros 3, pone en riesgo la vida del jefe criollo y traerá la muerte para varios de sus subordinados. Así, al ser recibida con un nutrido fuego la columna que encabezaba San Martín, su caballo, herido por aquel, lo derriba en tierra y le oprime una pierna al caer. Pido la palabra. ¡No interrumpa! Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. Yo le iba a preguntar a Hugo Calvano, que pasa por acá, y le digo: sentate. Tan joven, Hugo, ¿vos tenés idea del significado de un canillita o ya para vos es un kiosco nomás? Yo canillita no conocí, la verdad. Sabía que había 2 en Corrientes que eran históricos, que uno es el señor Indio Silva y el otro es un Pedro Quevedo, ¿puede ser? No, en esa época lo último que habrá notado, Pedro Quevedo, Eusebio Vallejo, Mickey, Pide Fernández, Tomás López. De nuestra provincia y el país le van a aportar el ejemplo y la esperanza de que quieren volver a tener una Argentina que es posible tener. Gracias, chicos. Y traerá la muerte para varios de sus subordinados. Así, al ser recibida con un nutrido fuego la columna que encabezaba San Martín, su caballo, herido por aquel, lo derriba en tierra y le oprime una pierna al caer. Un arma blanca hace una leve herida en su rostro.
y un invasor se apresta a rematarlo con su bayoneta. Con un certero lanzazo salva la situación el puntano Baigorria, en tanto que el correntino Juan Bautista Cabral echa pie en tierra y con tanta fuerza como serenidad libera a su coronel del peso que lo sujeta, para caer a su vez por obra de 2 heridas mortales. Nuestro sargento Cabral, el que le pone no solo su espalda a la bayoneta del enemigo, sino también, siempre digo, ese martirologio de Cabral es el que debemos de imitar para nosotros ponerles también el pecho a la bayoneta de las equivocaciones de hoy para tener un mejor Corrientes y una mejor Argentina. Esos triunfos de Chacabuco, los de Maipú, los que lo llevaron a ser grande al general San Martín. Una historia que nos debe enorgullecer a todos y en particular a los correntinos. Bermúdez será gravemente herido por un disparo hecho desde las naves al mandar en jefe por tener San Martín un brazo dislocado a raíz de su caída, una segunda carga. Y el teniente Manuel Díaz Vélez, tras desbarrancarse, recibirá 3 heridas, una de bala en el cráneo y 2 bayonetazos en el pecho, y quedará prisionero. Durante la batalla de San Lorenzo, el caballo de San Martín fue derribado y el coronel cayó al suelo, quedando a merced del enemigo. Un granadero se interpuso entonces entre las bayonetas realistas y el cuerpo de su jefe, a quien salvó la vida con su heroica acción. Al inmediato deceso de Cabral, quien según la tradición murió exclamando: «Muero contento, hemos batido al enemigo», se agregarán días después en el convento las de Bermúdez y de algunos soldados. Aquel herido y quebrado en una pierna falleció el 14 de febrero. Se agregarán días después en el convento otras muertes, como la de Bermúdez y de algunos soldados. Aquel herido y quebrado en una pierna falleció el 14 de febrero mientras convalecía. Con el tiempo circuló la versión de que, desesperado por no haber podido impedir la retirada de los invasores, se quitó el torniquete que sujetaba el muñón y dejóse morir. Díaz Vélez no logró recuperarse de sus heridas y murió el 20 de mayo. Agreguemos que varios granaderos quedaron inútiles para el servicio y recibieron cédulas de invalidez. San Martín se ocupará de todos y así pedirá el 27 de febrero amparo para las familias de Bermúdez y Cabral, haciendo otro tanto el 22 de mayo a favor de la de Díaz Vélez. La jornada costará a los vencedores 15 muertos, 27 heridos y un prisionero.
El ya nombrado Díaz Vélez, será canjeado al día siguiente junto con 3 lancheros paraguayos, capturados por los corsarios antes del combate. Los 3 liberados se incorporarán como voluntarios al regimiento. Uno de ellos, Félix Bogado, el 13 de febrero de 1826 volverá a Buenos Aires con el grado de coronel al frente del resto de los granaderos que regresan en esqueleto al cuartel de origen tras contribuir decisivamente a la libertad de América. Como trofeos quedan 2 cañones, 50 fusiles, 4 bayonetas y una bandera, tomada por el teniente Hipólito Buchar. Los atacantes dejarán en el campo 40 muertos y tendrán 3 heridos, entre ellos Zavala, su jefe. Torna a desembarcar en la mañana del 4 de febrero para parlamentar. Solicita carne fresca para atender a los heridos, que se le concederá en cantidad de media res, y participa de un desayuno criollo. Gestos enormes de un San Martín, de un ejército que inicia la lucha por la emancipación. En Yapeyú nace un niño junto al soplo de un río, en las tierras jesuíticas que su padre gobernó. Allí nacía en un niño, en ese día de gloria, la libertad americana por venir. Luego se fue para España en busca de la lección, para el manejo de un sable que por la patria lo empuñó. Se hizo eco de un grito libertario de un pueblo, y a la milicia de su tierra se sumó. San Martín, general, a su pueblo, y 2 hermanos liberó. Tu estirpe correntina, solidario americano, es ejemplo en nuestras vidas, inmortal libertador. A tus héroes canto con orgullo, Corrientes, y en ellos me apoyo para retemplar mi espíritu. En ellos me afirmo para afrontar el presente. Vamos por el futuro, Corrientes. Vamos, Argentina. Juntos, mis hermanos, somos capaces de concluir la obra que ellos soñaron. Vamos por el camino del amor, por el sendero de la justicia, empuñando la bandera de la libertad, apoyándola en el talí de la ética y la moral. Vamos con la familia, vamos con el joven que estudia y que trabaja, con los maestros que siembran el saber en el surco noble de nuestra niñez. Vamos con humildad y coraje, virtudes que agigantan a nuestro santo de la espada. San Martín murió pobre en el destierro y sigue siendo el padre de la patria. Del corazón de tu tierra, en esos tiempos la patria reclamaba el coraje para frenar al invasor. Corrales de Miserere fue tu bautismo de fuego, cazadores correntinos con honor. La niñez de mi tierra ofrendaba la patria con un redoble en sus brazos. El 5 de febrero los montevideanos cambian el rumbo y se marchan río abajo. En este día, pasadas las 12, la noticia del éxito llegará a Buenos Aires, donde se la celebra con una salva de artillería y repique de campanas.
el 6 de febrero, San Martín redacta un segundo parte, mucho más circunstanciado, y comunica que aunque considera que el enemigo no podrá repetir sus invasiones, destaca una vanguardia para que los vigilen, tanto que el resto de sus tropas emprenderá el regreso. No lo hará sin antes visitar a los heridos y despedirse de los conventuales, metropolitanos todos, a los que manifiesta afecto y agradecimiento. El combate de San Lorenzo, lucha sin cuartel, donde se nos va Juan Bautista Cabral al más allá y con él la heroicidad más grande de ese tiempo en las luchas por la emancipación. Todo un símbolo. Antes de finalizar el mes de febrero, San Martín se dirigió de nuevo a su gobierno para hacer un acto de justicia reparadora con los granaderos que en San Lorenzo habían honrado la patria con el sacrificio de sus vidas. Y decía textualmente el coronel San Martín: como sé la satisfacción que tendrá vuestra excelencia en recompensar la familia de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus resultas, tengo el honor de incluir a vuestra excelencia la adjunta relación de su número, país de su nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a vuestra excelencia a la viuda del capitán don Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que, atravesado por 2 heridas, no se le oyeron otros ayes que la de «Viva la patria! Muero contento por haber batido a los enemigos». Efectivamente, a las pocas horas falleció, repitiendo las mismas palabras. Asimismo debemos recordar que sobre este combate el general San Martín, entre otros, consignó los siguientes datos. Los granaderos muertos en la acción de San Lorenzo fueron los siguientes: Genuario Luna, de San Luis; José Gregorio; Basilio Bustos, de Corrientes; Juan Bautista Cabral; Feliciano Silva; Ramón Saavedra, de Santiago del Estero; Blas Vargas; Ramón Anador y Domingo Soriano Burel, de La Rioja; José Márquez, de Córdoba; José Manuel Díaz, cordobés; Juan Mateo Gelves, de Buenos Aires; Domingo Pourteau; Saint Godín Alto Garona, los Pirineos; Julián Alzogaray, de Chile. A la lista de estos muertos hay que agregar el nombre del capitán Justo Bermúdez, que a consecuencia de sus heridas falleció en San Lorenzo el día 14 de febrero. Todo esto hace un total de 14 soldados muertos y un oficial, o sea, 15 bajas. Aun cuando no fueron heridos, se distinguieron en este combate al teniente don Mariano Necochea, el alférez don José Fernández de Castro, el portaestandarte y ayudante en comisión don Manuel de Escalada, el cadete don Pedro Castelli,
el soldado don Juan Esteban Rodríguez, los oficiales voluntarios Vicente Mármol y Julián Colvera, y el cura párroco de la capilla de Rosario, don Julián Navarro. Asimismo, en los documentos vinculados con la acción que San Martín elevó al triunvirato, se hace una muy justa mención del comportamiento del comandante Escalada y de sus milicianos. El mérito a sus servicios, la Asamblea General Constituyente, el 13 de abril de 1813, designó a Escalada ciudadano americano de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pido la palabra. No interrumpa. Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia y de la Nación. Yo le iba a preguntar a Hugo Calvano, que pasa por acá, y le digo, sentate. Tan joven, Hugo, ¿vos tenés idea del significado de un canillita o ya para vos es un kiosco nomás? Yo canillita no conocí, la verdad. Sabía que había dos en Corrientes que eran históricos, que uno es el señor Indio Silva y el otro es un Pedro Quevedo, ¿puede ser? No, en esa época lo último que habrá notado, Pedro Quevedo, Eusebio Vallejo, Mickey, Pide Fernández, Tomás López. De nuestra provincia y el país le van a aportar el ejemplo y la esperanza de que quieren volver a tener una Argentina que es posible tener. Gracias, chicos. El deceso del capitán Justo Bermúdez, quien no pudo perdonarse haber demorado su carga sobre los realistas, se produjo a raíz de que, no deseoso de vivir por esa causa, sin que sus cuidadores lo advirtieran, sacó el torniquete que cubría la herida de su pierna amputada y se dejó desangrar. A su vez, el bravo Manuel Díaz Vélez, único prisionero que cayó en poder del enemigo a pesar de haber sobrellevado un viaje en carruaje a Buenos Aires, falleció meses después a raíz de las gravísimas heridas sufridas. Cabral, soldado heroico. En cuanto al debido homenaje al granadero Juan Bautista Cabral, y según el expreso pedido del coronel San Martín, el gobierno lo cumplió al pie de la letra. Pocos días después de formulada dicha petición, sobre la gran puerta del cuartel de Retiro se colocó un cuadro destinado a perpetuar este acontecimiento y en el cual se grabó la siguiente leyenda: Juan Bautista Cabral murió heroicamente en el campo de honor. Y qué emocionante es pasar por la avenida Luis María Campo y ver el homenaje enorme que tienen las instalaciones próximas al Hospital Militar de Buenos Aires, Juan Bautista Cabral. Un monumento enorme, hermoso
para el recuerdo y la vibración permanente de este granadero saladeño. Mientras existió el viejo regimiento de granaderos, cuando se pasaba revista por la tarde en la primera compañía del escuadrón a que Cabral había pertenecido, se le saludaba llamándolo por su nombre. Cuando éste resonaba, el sargento más antiguo daba respuesta: Juan Bautista Cabral murió en el campo del honor, pero existe en nuestros corazones, y viva la patria, granaderos. En la actualidad dicha ceremonia se sigue repitiendo con idénticas características para memoria y honor de quien ofrendó su vida para salvarla de quien estaba destinado a lograr la libertad de medio continente. Bajo las carpas del campamento, por esos campos del Taragüí, montando guardia con su guitarra, se oyó un soldado cantar así: heroico y bravo jefe del Ande, de general José San Martín, tuchan de herera, tuchan de gloria, tuchan de genio de paladín. Pero ocho humildes soldados rasos, de tumbalado peayó a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná. De venia jefe che ayer ureba, tu veña pido che general, para cantarle al vil sargento de granaderos Juan B. Cabral. Upé sargento de granaderos, raza de toro y yaguareté, aba de vera, pines ataba, más correntino que el yacaré. Sargento que en San Lorenzo, mon valiente fue oñerano, a por salvarte en Tecoche jefe, vete y valiente era y chao mano, que hijo en debe o manón botaro, con la entereza de un gran titán, muero contento hemos batido al enemigo che capitán, che coa manoro ni coa manoma, ani che jefe ella pura. Adiós mi patria, muero contento, porque a los gringos ya derrotar. Oh mi sargento de granaderos, ayuco a pero pura hey, porque en el alma del correntino de era grande no mano Por eso debemos los correntinos, en particular en esta fecha y en el bicentenario de la muerte del heroico sargento Cabral y en la primer llamarada de independencia que encendemos con el sable del coronel San Martín, el grito que resuena hasta hoy de independencia, la que debemos sostenerla, subrayarla y apuntalarla con el mismo temple de aquel gran granadero, para que sigamos el camino de la libertad por encima de todo, recordando el febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento, y tras los muros, sordo ruido, oírse dejan de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó.
y nuestros granaderos aliados a la gloria inscriben en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria su vida rinde, haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. En esta fecha, los 3 de febrero por siempre, debemos recordar, y en muchos casos a los argentinos de hoy nos debe hacer pensar que esa entrega enorme que dio el sargento Cabral tenemos que tenerla presente como un gesto a imitar. Ese bayonetazo que recibe poniendo el cuerpo para salvar la vida de su jefe son los bayonetazos que tenemos que dar en estos tiempos, metafóricamente, para dar muerte definitiva en nuestra Argentina de estos tiempos al capricho, a la soberbia, a la corrupción, a la pobreza, a la marginalidad, al analfabetismo que aún existe en muchas comarcas, y definitivamente enterrar con este golpe mortal como el que recibió el sargento Cabral definitivamente a la barbarie, para imponer definitivamente también la bandera de la civilización y el progreso para felicidad de un pueblo que aún añora. Exhibamos estos templos, estos modelos de Cabral en la prosecución de fines políticos que deben encontrar en un mástil acorde con nuestros objetivos y sueños de nación, el elevar la bandera argentina al tope, con el empeño de encontrarnos con una Argentina que está en condiciones y posibilidades de ser mucho mejor que la que hemos logrado hasta este momento. Por el sargento Cabral, en el bicentenario de su muerte, en el bicentenario del primer combate que libra San Martín y sus hombres para darnos la independencia, honremos ese martirologio del humilde Juan Bautista Cabral con conductas nuestras que estén a la altura de las circunstancias y sean un ejemplo de vida para una juventud que está pretendiendo acariciar un norte de progreso y felicidad en su suelo argentino.